Querida familia y amigos, queremos estar conectados contigo. Por eso queremos invitarte a nuestros servicios de la semana. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo devocional de 6 a 7 de la mañana por medio de la aplicación Meet. Los martes a las 7 p.m. tenemos nuestro tiempo de discipulado. Los miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 6:30 de la tarde. Tenemos los viernes un tiempo de pastoreo cada 15 días a las 6:30 de la tarde. También tenemos ayuno los sábados a las 10:30 de la mañana cada 15 días. Los sábados a las 6 de la tarde los jóvenes tienen su encuentro. Iniciamos nuestra semana agradecidos con el Señor en nuestra escuela dominical a las 8 en punto por medio de nuestro canal de YouTube. Allí nos pueden encontrar como Iglesia Ebenecer Plenitud. A las 10, los niños y adolescentes tendrán su encuentro por medio de Meet. Les animamos a conectarse y a conectar a sus familiares y amigos con la palabra del Todopoderoso. Muy buenos días familia y amigos, que Dios los bendiga. Nos place darles la bienvenida nuevamente a nuestra casa de oración, la Iglesia Ebenecer Plenitud, en su servicio dominical. En el día de hoy nos acompaña nuestra pastora María Rosa Quintero, quien iniciará este tiempo con una oración, y nuestro hermano John Heiner Rangel, quien estará encargado de la predicación. Les animamos a que puedan tomarse unos instantes y que puedan enviar el link a sus familiares y amigos. Conéctenos con el poder de Dios a través de su palabra. Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos complace mucho saludarles. Hoy le damos una bienvenida a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ebenecer Plenitud, y a todos los amigos, a todas las personas que se conectan en esta mañana para participar de este tiempo de adoración a nuestro Dios. Quiero pedirle por favor que pueda asumir una actitud de adoración, de devoción, y podamos orar en esta mañana buscando la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti en el poderoso nombre de Jesucristo para adorarte, Señor, para rendirte culto en este día, Señor. Porque reconocemos, Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro sustentador, amado Padre. Dios, que tú has guardado nuestras vidas, que tú eres nuestra paz, oh Dios. Tú nos has sostenido, Señor, has tenido de nosotros misericordia. Por eso hoy te adoramos, por eso hoy te bendecimos, amado Padre. Por eso hoy, Dios mío, nos acercamos a ti con un corazón contrito, un corazón humillado delante de ti, Señor Dios, para estar atento hoy a tu voz, amado Padre. Pero también con un corazón agradecido, Dios mío, Señor, por tus bondades, amado Padre. También con un corazón alegre, Dios mío, Señor Dios, para cantarte alabanzas, para celebrar la salvación, Dios eterno. Oh Dios eterno, clamamos en esta mañana para que tu gracia sea abundante sobre cada uno de nosotros, que tu gracia sea abundante, Dios mío, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre cada persona, Señor oh Dios, que hoy, Dios mío, Señor, se une a esta adoración, Señor. Se une, Señor, a este culto que traemos, Dios mío, para rendirlo a ti, Señor. Hoy te adoramos, amado Padre. Pedimos, Dios mío, que tu nombre sea glorificado en cada persona que va a participar de este culto, Señor. Oramos para que le bendigas, oh Dios, para que tu gracia sea abundante, Dios mío, sobre él, sobre ella, sobre su casa, Señor, oh Dios. Y tú seas hoy tocando su corazón, ministrando de una manera especial a su vida, Padre. Padre, muchas gracias. A ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados amigos y hermanos, les animamos a participar en la adoración. Dios les bendiga.
mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Sálvanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es Rey. Hosana, hosana, hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sobre toda la creación, tú eres Rey. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga a todos. Espero que la paz de Cristo esté sobre cada uno de sus corazones, sobre sus familias, sobre aquellos que le rodean. Así que Dios nos ha dado esta oportunidad una vez más en este día para acercarnos a Él a través de su palabra, esa palabra que es buena, que es perfecta y que es agradable. Quiero iniciar este tiempo dando gracias a Dios juntamente contigo ahí en tu casa, con los que están ahí cerca de ti. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos y le das gracias a Dios por este tiempo, por la palabra que hoy vamos a hablar, de la cual el Señor nos ha permitido
acercarnos a ella para hoy tener un tiempo de reflexión y permitir que Dios hable a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros corazones. Entonces tenemos que tú, con todo el respeto, puedas estar ahí y cerrar tus ojos con todo el temor a Jehová y orar juntamente conmigo. Señor, hoy queremos darte gracias. Queremos, Dios mío, bendecir tu nombre, Señor, en este día, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque como cada domingo, Señor, nos permites acercarnos a ti, Señor. Como de costumbre, Señor, nos acercamos a ti todos los domingos, Señor. Dando gracias y recordando, Señor, que un día como hoy, Dios mío, tú te levantaste de entre los muertos, Señor. Tú te levantaste y venciste a la muerte, Señor. Diste, Dios mío, victoria, Dios mío, sobre la muerte, Señor. Y hoy bendecimos tu nombre. Recordamos, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor. Que nadie, Dios mío, puede acercarse al Padre si no es por medio de Jesucristo, Señor. Y hoy te pido, oh Dios amado, que en este tiempo, Señor, en el cual vamos a estar, Dios mío, platicando y reflexionando sobre tu palabra, Señor, esa palabra pueda hablar a nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones. Creemos que tu palabra, Dios mío, es útil, Señor, en esta mañana para enseñarnos, Señor, para llevarnos, Dios mío, a revisar nuestras vidas, nuestros corazones, para edificarnos, amado Señor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestras vidas, ministre en nuestros corazones. Coloca, Señor, de tu Espíritu en medio, Dios mío, de este tiempo, Dios mío, ahí en las casas, ahí en los hogares, ahí en las habitaciones o ahí en la sala donde pueden estar cada una de las familias que hoy se reúnen a escucharte a ti, Señor. Hoy, Dios mío, te pido, Señor, que tú puedas ministrar sus vidas, tú puedas ministrar sus corazones, tú puedas ministrar, Dios mío, cada área de ellos, Señor. Hoy, Dios mío, te pido que tu Espíritu Santo sea quien me dirija, sea, Dios mío, quien nos dirija en esta mañana, Padre, para poder, Dios mío, hablar, Dios mío, tu palabra, Señor. Son mis labios, pero es tu palabra, Dios mío, la que hoy, Dios mío, va a ser expuesta, Señor. Solamente soy el instrumento tuyo y hoy pido, Señor, que tú, Señor, seas, oh Dios amado, hablando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, mis amados hermanos y amigos, qué bueno es poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Lo hacemos con todo el temor, con todo el respeto que merece la palabra del Señor y con toda humildad, creyendo que es Dios quien utiliza nuestras vidas para su gloria y para su honra. Hemos venido hablando, mis amados hermanos e iglesia, hemos venido hablando sobre los dones que el Espíritu Santo ha impartido a la iglesia. Los dones dados a la iglesia han sido dados para la edificación de la misma. Recordemos que ya hemos venido hablando de algunos dones como, por ejemplo, el don de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe como un don. Y recordemos que los dones son una herramienta dada a la iglesia para edificar. No podemos olvidar el propósito y es la edificación. Por lo tanto, lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que no ignoremos acerca de ellos. No ignoremos acerca de ellos. La iglesia de Cristo necesita ser llevada y conducida por el Espíritu Santo de Dios, y en medio de la diversidad de dones que han sido dados a la iglesia debe operar para el nombre que es sobre todo nombre, para el nombre de Jesucristo, ese nombre glorioso, el nombre de nuestro Señor llamado Jesús. Y el Espíritu Santo ha dado a cada miembro, lo hemos dicho, a la iglesia dones para provecho colectivo del cuerpo de Cristo. Hemos venido hablando de ellos. Todos ellos han sido dados por el Espíritu, dados por gracia, son el resultado de la gracia de Dios en el hombre, en la iglesia. Y hoy hablaremos de un don más. Vamos a hablar en esta mañana sobre los dones de sanidades. Quiero que hoy podamos meditar sobre
el siguiente principio que he escrito, y es que los dones de sanidades son dados a la iglesia. Son ministrados mediante el santo nombre de Cristo y actúan mediante la fe para restauración, edificación y crecimiento de la iglesia. Y vamos a hablar sobre los dones de sanidades. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor y vamos nuevamente al texto que hemos venido leyendo. Dirígete conmigo la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 6 en adelante. Hemos venido hablando de ellos y hemos leído de manera reiterativa estos versículos, pero hoy lo vamos a hacer una vez más. Y dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, por el mismo Espíritu. Hoy quiero que podamos revisar algunas notas bíblicas y podamos hablar un poco sobre los dones de sanidades. Es importante notar que la carta de 1 Corintios nos habla de los dones de sanidades y nos da a entender bajo un contexto donde habla de un regalo en plural. Nos da a entender que a lo mejor existen diferentes formas de obrar de Dios en las sanidades del ser humano. Al mismo tiempo podemos decir o cabe notar que existen a lo mejor diferentes enfermedades que hoy en día han hecho al hombre esclavo, y Dios levanta a hombres y mujeres para que ministren sanidad a la iglesia, para que ministren sanidad a su pueblo. Es como si de la misma manera como existen especialidades en el campo de la medicina, de la misma manera Dios usa a la iglesia, hombres y mujeres, para que puedan ministrar en un grupo de enfermedades en específico, un tipo de enfermedades. Y podríamos de pronto ver el caso de Felipe, quien no es el personaje principal del cual nos encargaremos en esta mañana, pero que nos da a entender algo como esto. Y note lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8. Vaya conmigo un momento ahí, libro de Hechos, capítulo 8, versículo 7. Y dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Notemos que habla de muchos paralíticos y de muchos cojos. Quiero que, teniendo en cuenta los dones de sanidades que el Espíritu ha impartido a la iglesia, podamos responder algunas preguntas. Quiero que podamos responder a 4 preguntas en la mañana de hoy. La primera es que, además de restaurar la salud física y mental de una persona, ¿cuál es el propósito de ministrar este don a la iglesia o en la vida del ser humano? Una segunda pregunta que quiero que podamos hoy revisar es qué características vemos en estos hombres que ministran los dones de sanidades. Una tercera pregunta, ¿cómo influye en la vida y en el crecimiento de la iglesia? Y la última pregunta que quiero que podamos revisar en esta mañana es cuál debe ser la respuesta de la iglesia cuando experimenta la administración de los dones de sanidad. Para revisar y responder estas preguntas, quiero que podamos ir a la palabra de Dios y podamos revisar la vida del apóstol Pedro, un hombre que es un ejemplo en el primer siglo, un hombre que ha recibido del Espíritu Santo, y podemos ver cómo ha ministrado a la iglesia en el primer siglo los dones de sanidad. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y quiero que ahí podamos enfocar nuestra mayor atención en la mañana de hoy. Libro de Hechos, capítulo 3,
del versículo 1 al versículo 10, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Como te decía al principio, quiero que revisemos sobre cómo Dios utiliza a hombres y mujeres en los dones de sanidades. Puedas tener en cuenta lo que te decía al principio: los dones de sanidades son dados a la iglesia, son ministrados mediante el santo nombre de Cristo y actúan por fe para la restauración, edificación y crecimiento de la iglesia. Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, mis amados amigos y hermanos, quiero que respondamos las preguntas que les hablaba al iniciar. Y la primera pregunta que trato de llevarlos en esta mañana es: además de restaurar la salud física y mental de una persona, ¿cuál es el propósito de ministrar este don en la iglesia o en el ser humano? Y teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, la narración, notemos que, lo primero que tenemos que pensar, y es lo más lógico, es que para que la obra de sanidad sea una realidad, debe haber un enfermo, ¿verdad? El texto nos presenta claramente a un hombre que era traído cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, con un propósito, y el propósito era para que pidiese limosna. Es un sitio ideal, ¿verdad? La puerta de un templo es un sitio estratégico para que este hombre pudiera hacer o pudiera tomar del recurso de la misericordia de las personas que ahí llegaban. Podríamos decir que era un lugar estratégico para poder recoger algunas limosnas que le pudieran ayudar a suplir algunas de sus necesidades básicas. Es claro que bajo esa condición en la cual estaba este hombre, no podía valerse por sí mismo, no podía trabajar, era un hombre lisiado, y al mismo tiempo iba a ser el sujeto donde Dios iba a revelarse a través del apóstol Pedro y de Juan, en el cual vamos a ver cómo el nombre de Cristo va a actuar en la vida de este hombre. Pedro y Juan están a punto por pasar por esa puerta para llegar al templo. Eran alrededor de las 3 de la tarde. Los judíos acostumbraban a ir al templo a orar a esa hora. Tal vez iban camino al templo platicando cuáles serían las peticiones que iban a presentar delante del Señor, por qué le iban a dar gracias al Señor, o tal vez estaban recordando lo que había sucedido en el capítulo anterior, de cómo aquellos 3,000 habían recibido la palabra de Dios y habían sido bautizados. Tal vez estaban hablando de cómo Dios estaba manifestándose en aquel momento. Estos hombres eran hombres perseverantes, que disfrutaban de la comunión de Dios, iban dirigiéndose al lugar, a la casa de oración. Iban a buscar al Señor.
iban a disfrutar de la comunión de Dios. Estaban atravesando por un tiempo, por una ola bien grande de avivamiento, uno de los momentos más avivados que podemos ver y que se registran en el primer siglo. Y en medio de todo esto se encuentra con un hombre que no hace más nada sino que pedir limosna. Pero Juan y Pedro brillan sus ojos en este hombre, superando las expectativas que este hombre tenía. Pues este hombre esperaba recibir algo de ellos. Sus expectativas estaban en unas cuantas monedas, pero la expectativa de Pedro y de Juan era verlo levantado, saltando y glorificando a Dios. Entonces, para responder esta pregunta de cuál es el propósito de ministrar este don en la iglesia, en el ser humano, quiero que podamos tener en cuenta algunos detalles que nos presenta el texto. Y cabe notar que Pedro y Juan no tenían oro, no tenían los recursos económicos de los cuales estaba esperando este hombre, pero tenían algo importante, y era que tenían a Cristo en sus corazones. Por lo tanto, su respuesta fue que en el nombre de Jesús de Nazaret iba a ser levantado, ahora iba a andar. Y cabe notar algunos puntos bien importantes en esta sanidad de este hombre. Y es que la sanidad es recibida a causa del nombre de Cristo. Los dones de sanidades son dados por el Espíritu, por lo tanto solo pueden ser ministrados mediante el poder del Espíritu Santo de Dios y no por el hombre mismo, no por ellos mismos. Cuando él declara y dice en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo es que por la autoridad de Jesucristo este hombre iba a ser sano. Entonces vemos que uno de los propósitos en ministrar los dones a la iglesia de sanidad es para que el nombre de Jesucristo sea dado a conocer. No podemos dejar a un lado este gran propósito. Repito, uno de los propósitos del ministerio del don de las sanidades es para dar a conocer el nombre de Cristo. Fue la autoridad de Cristo que le permitió que los pies y los tobillos se afirmaran, que los pies y los tobillos de este hombre pudieran afirmarse. Un hombre que tenía más de 40 años de estar lisiado, ahora está experimentando una sanidad física total para su cuerpo, y sus pies y sus tobillos ahora están siendo afirmados. Ahora, ¿cuál es la respuesta de este hombre que ahora es sano? Y es importante porque esto nos da otra segunda característica del propósito de ministrar la sanidad y los dones de sanidad a la iglesia. Y era, este hombre alabó a Dios. La alabanza se hizo pública. Por lo tanto, otro propósito en medio de la sanidad es que el nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea engrandecido. Se convierte en una evidencia del poder sobrenatural de Dios, se convierte en una evidencia del poder extraordinario del Dios de los cielos y de la tierra. Por otra parte, es importante mencionar que los dones de sanidades evidencian la obra de Dios, no la del ser humano, no la del hombre. Y quiero que podamos revisar, mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 3. Dice que al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si nuestro propio poder, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Note que el apóstol Pedro fue claro con el pueblo en decir que no es el poder del hombre el que produce la sanidad. No es el poder del hombre el que puede darle sanidad al ser humano. El poder que puede dar sanidad es el poder del nombre de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo, es la obra del poder de Cristo quien había dado la capacidad a este hombre para afirmar sus tobillos y permitió que sus pies pudieran andar. Es la capacidad de este hombre en la que podemos ver que en la obra del Espíritu Santo está actuando sobre él. Claramente el apóstol Pedro da a entender que no han sido ellos, sino que es el nombre de Cristo, que es la autoridad de Cristo en ellos, es la autoridad de Cristo a través de ellos.
Los apóstoles entendieron que los dones que estaban en ellos eran para edificar, era para la gloria de Jesús de Nazaret, eran para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Y saben que eso contrasta mucho en este tiempo y en este siglo, porque nosotros como seres humanos muchas veces venimos y nos enaltecemos. Muchas veces nosotros queremos, como seres humanos y medio de nuestra naturaleza caída, hemos querido robarle la gloria al Señor. Pero el apóstol Pedro está antes en decir que lo que ha sucedido no es por capacidad humana, que lo que ha sucedido no es por el propio poder de un hombre o la virtud de un hombre, sino porque el nombre de Cristo ha venido a revelarse ahora a ellos. Me llama la atención que en medio del discurso del apóstol Pedro es reiterativo en decir que no es su obra la que hace que los enfermos sean sanos. Es la obra de Cristo. Es por medio de la fe en el Hijo del Hombre. Y nota lo que dice más adelante el versículo 16. Hechos 3:16 dice: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha establecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Hoy en día no podemos perder esto de vista, mis amados hermanos. Hoy en día no podemos perder de vista esto, mi amada iglesia. No podemos comprar un milagro de sanidad. Es inútil tratar de hacerlo. Lo recibimos por gracia de Dios. Lo recibimos porque Dios así le ha placido. Porque el Señor Dios Todopoderoso desea que la iglesia sea edificada, sea restaurada y pueda crecer. Pensaba en la obra de la fe de la mujer del flujo de sangre, porque cuando escribía esto me llamaba la atención y vino a mi mente que dice que habiéndolo gastado todo, lo gastó todo, pero la sanidad no le costó absolutamente nada. Ahora no puedo imaginar a los apóstoles cobrando por ministrar los dones de sanidades en las personas. Cuando hemos recibido por gracia los dones, cuando hemos recibido a través del Espíritu Santo los dones, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque el Espíritu vio en bien repartirlos a la iglesia para edificar. No podemos tratar de recibir una ganancia cuando hemos recibido del Espíritu Santo los dones por gracia. No cuando es el poder de Dios el que se manifiesta, no es el poder del hombre. Entonces recuerda que lo primero es que el propósito de ministrar los dones de sanidades es para la gloria de Dios. Es para que el nombre del Señor sea conocido, es para que Dios sea glorificado, es para que el nombre de Cristo sea dado a conocer. Ahora la segunda pregunta que traigo es: ¿qué características vemos en estos hombres que ministran los dones de sanidades? Y para ello quiero mencionarte 5 características que pude observar mientras leía este texto. Y lo primero que podemos notar es que estos hombres eran hombres que perseveraban en la oración y en la comunión con Dios. Nota lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. Subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Dios no va a utilizar, Dios no va a ministrar su poder a través de hombres que no perseveren en su presencia. Vemos que el apóstol Pedro y Juan y todos los apóstoles y discípulos de Cristo que ahora están ministrando en Jerusalén habían sido investidos del poder del Espíritu Santo. En ellos había descendido el poder de Dios y eran hombres que perseveraban. Si tú notas lo que dice el capítulo 2, los últimos versículos dicen que la iglesia perseveraba. Ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, en las oraciones, partían el pan los unos con los otros, perseveraban con sencillez de corazón. Eran hombres que perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros. Eran hombres que perseveraban en la oración. Entonces la primera característica que quiero que podamos revisar es que las personas que Dios está utilizando en este contexto son hombres que están llenos del Espíritu Santo.
Son hombres que han perseverado en la oración, que han perseverado en la comunión con Dios. Una segunda característica que vemos en este texto es que están a la expectativa, están abiertos a la manera como Dios puede obrar a través de ellos. Nota lo que dice ahora el versículo 2 en adelante. Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, cada mañana, todos los días le llevaban ahí a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Al principio le decía que era un lugar estratégico. Era un lugar estratégico porque los hombres que iban al templo, obviamente, muchos de ellos querían ser reconocidos por su misericordia, ¿verdad? Y al ver un hombre necesitado, a lo mejor iban a extender sus manos, iban a darle alguna monedita, iban a darle algo para que este hombre pudiera de pronto suplir alguna de sus necesidades básicas. Pero nota lo que dice el versículo 4 o versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y me llamó la atención porque dice que Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ellos respondieron a la mirada de este paralítico, fijaron sus ojos sobre él. ¿Sabe que esto no se parece tanto muchas veces a nuestras actitudes, verdad? Porque muchas veces vamos y pasamos por lugares donde vemos gente necesitada y al contrario, cuando vemos a una persona que está ahí necesitada y que de pronto está extendiendo su mano, lo que hacemos es ir y cruzar la calle y nos vamos por el otro camino. Si de pronto vemos a alguien que está necesitada, tratamos como que de esquivarlo, porque como que no queremos entrar en contacto con una persona así. Tal vez porque de pronto vamos de afán, tal vez porque a lo mejor no tenemos recursos, no tenemos nada que dar, o tal vez porque sentimos que no es de nuestro agrado estar ahí. Pero saben que tanto Pedro como Juan, ellos vienen y fijan sus ojos sobre este hombre. Tal vez ya se habían podido encontrar con este cojo antes. Tal vez lo hayan visto ya. Recuerden que era día a día que lo llevaban al templo. Recuerden que eran ya alrededor de 40 años, un poco más de 40 años, que este hombre estaba atravesando esta realidad tan cruel. Era mucho tiempo el cual estaba sufriendo esta enfermedad. De hecho, el texto dice que le ponían cada día a la puerta del templo. ¿Cuántas veces me llegué a preguntar, hemos ignorado el actuar de Dios? ¿Cuántas veces no nos encontramos con la calle con gente necesitada? De hecho, obviamente, cuando venía para acá, venía pensando en la palabra del Señor y fui a hacer un mandado. Y vi una persona así necesitada, estaba en una silla de ruedas, en un semáforo pidiendo. Y en mi mente lo que llegó fue: Señor, ¿cómo necesitamos de ti para poder ser esos instrumentos, Señor, y ministrar sobre ellos sanidades? Ministrar sobre ellos, Dios mío, y poder, Dios mío, dar una palabra de aliento. Pero muchas veces como que nos negamos a ese actuar de Dios. Pero esa característica que veo en Pedro y en Juan es que ellos están a la expectativa y abiertos a la dinámica y el actuar de Dios. Están abiertos a la manera como Dios puede obrar en la vida de las personas. Una tercera característica, y creo que es la más importante: tenían a Cristo en sus corazones. Tenían a Cristo como el centro de sus vidas. Ellos vivían para Cristo. Nota la respuesta que el apóstol Pedro da. Mas Pedro dijo: plata no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ellos tenían a Cristo en sus corazones. Y es algo que nos debe desafiar cada día a buscar más la presencia de Dios. Pues de lo que tenemos podemos dar. No podemos dar algo que no tenemos.
Damos de lo que tenemos, amada iglesia. Por lo tanto, nosotros necesitamos cada día perseverar en la comunión con Dios para que Dios pueda hablar a nuestros corazones, Dios pueda manifestar sus dones a través de la iglesia y la iglesia hoy pueda correr a obrar en la dirección para que el nombre de Dios sea glorificado y el nombre de Dios sea dado a conocer en todos los pueblos. Ellos tenían a Cristo en sus corazones. La cuarta característica es que reconocían que el poder que actuaba en ellos era el poder del Señor y no el poder del hombre. Buscaban glorificar al Señor, y soy reiterativo en esto porque esto es uno de los propósitos fundamentales en el hecho de ministrar los dones de sanidades, y es que busquemos glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Ellos reconocían que el poder que actuaba en ellos era el poder del Señor, no era el poder del hombre. Cuando ellos responden en el versículo 12 al pueblo, dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ellos reconocían que era el poder de Cristo, que era el poder del Dios que había levantado entre los muertos, era el poder de Dios quien había vencido la muerte, que ahora estaba ministrando sanidades, repartiendo libertad al cautivo, repartiendo restauración a aquel que necesitaba ser sanado. Y una quinta característica que podemos ver en estos hombres que ministran los dones de sanidades, en el caso del apóstol Pedro y de Juan, es que actúan por fe. El domingo anterior la pastora nos hablaba sobre el don de fe, la manera como actúa en momentos específicos para llevar a cabo la obra sobrenatural del Señor. Eso lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: y por la fe en su nombre, a este que a vosotros veis y conocéis, la que le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios actúa mediante la fe. Dios actúa a través de la fe que está en cada uno de nosotros. Nota cómo la fe juega un papel tan importante en la administración de los dones de sanidad. Y tal vez pudiéramos ver muchos ejemplos de cómo actúa la fe en los hombres. O tal vez pudiéramos revisar la misma vida de Jesús, de cómo Dios ministró sanidades y cómo actuó la fe en los hombres cuando recibían la sanidad. Pero he querido que nos enfocáramos un poquito más en el obrar de la iglesia en el primer siglo. Cómo la iglesia estaba siendo embestida por el poder del Espíritu Santo. Cómo la iglesia estaba siendo el instrumento, la herramienta del Espíritu de Dios para ministrar el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. La tercera pregunta, en la cual quiero continuar e ir trabajando, es cómo influye en la vida y en el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo influye este don de sanidades en la vida y en el crecimiento de la iglesia? Este hombre que desde su nacimiento había estado iniciado, decía que eran más de 40 años en esa condición, lo puede leer ahí en el versículo 22 del capítulo 3. Ahora se encuentra saltando, ahora se encuentra inmediatamente sano, decide entrar al templo junto a Pedro y Juan, no se va a otro lugar, no escoge ir a otro lugar, no escoge ir a su casa, no escoge ir donde el vecino, no escoge ir donde el familiar, no escoge ir ahora a visitar de pronto a la chica que le gusta y que no podía acercarse porque era lisiada. Este hombre se dirige al lugar de oración, a la casa del Señor. Él se une juntamente con Pedro y con Juan a la casa del Señor y es llevado por ellos. Él
él se dirige al lugar de oración, al templo, andando. Ya no era llevado por otros, se valía por sí mismo. Ahora no iba a pedir limosna, ya no estaba pidiendo limosna, ahora estaba alabando al Señor, estaba glorificando al Señor. Ahora, ¿cómo influye en la vida y en el crecimiento de la iglesia cuando vemos cómo obra de manera sobrenatural el poder de Dios y en la administración de dones como estos? Esta sanidad revolucionó todo el pueblo. Nota lo que dice en los versículos 8 al 11 del capítulo 3, ahí mismo. Dice que se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Versículo 11 dice: llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Hay una influencia extraordinaria en este momento. Hay una influencia porque ahora va a traer un avivamiento y un crecimiento bien importante posterior a esta sanidad. La puerta de esta iglesia, la puerta de la hermosa, la puerta es el lugar para que el cojo experimente la sanidad. Pero también nota que es la puerta que Dios ahora ha abierto para que exista un nuevo discurso del apóstol Pedro, para que el apóstol Pedro pueda dirigirse a la multitud, para que el apóstol Pedro pueda dirigirse al pueblo. Y es ahí donde los versículos siguientes, los versos del 11 al 26, nos hablan de un excelente mensaje del apóstol Pedro. Un mensaje que conduciría ahora al pueblo a ver quién era Jesús, a notar la manera como lo rechazaron, a ver la razón por la cual lo rechazaron, y también nota que existe un llamado al arrepentimiento. Y ojalá pudieras leer esto en tu casa. No lo podemos hacer ahora por cuestiones de tiempo, pero si tú lees los versículos 11 al versículo 26, te vas a dar cuenta de esto. El apóstol Pedro va a conducir ahora al pueblo a que ellos puedan reconocer quién era Jesús, que pudieran ver cómo lo habían rechazado, que pudieran ver las razones por qué lo rechazaron, y por supuesto pudieran ver que existe un llamado al arrepentimiento. Y quiero saltarme un poquito más al capítulo 4, versículo 1. Dice que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero me encanta el versículo 4 y quiero llevarte a pensar en esto. Dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Muchos de los que habían escuchado el mensaje lo creyeron. Así que el número de los creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Extraordinario, ¿verdad? Qué respuesta tan hermosa a la pregunta que te hacía al principio: ¿cómo influye en la vida y en el crecimiento de la iglesia? Trajo un crecimiento. Imagínate cómo está todo un pueblo expectante de lo que ha sucedido en ese lugar. Cómo este cojo alrededor de 40 años se había levantado por el poder en el nombre de Cristo. Ahora son muchos los que han creído, ahora son muchos los que han reconocido. Mientras tanto, a pesar de que
los líderes religiosos obviamente se oponían porque el apóstol Pedro estaba enseñando sobre la resurrección, algo que estaba en contra de la enseñanza y de la doctrina de estos grupos religiosos. Sin importar eso, muchos creyeron, muchos se aferraron porque habían visto cómo el poder sobrenatural del Hijo de Dios había obrado en este hombre. ¿Cuántos creyeron? Nota, alrededor de 5,000. Entonces los dones de sanidad fueron una herramienta y son una herramienta bien importante. Fueron una herramienta bien importante en el primer siglo. Despertaron un avivamiento ahí en Jerusalén. Estos dones de sanidad revolucionaron vida, revolucionaron la vida y dieron crecimiento, abrieron puertas para que la iglesia comenzara a crecer. Fue una tarde gloriosa, mis amados hermanos. Por último, para ir cerrando, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia cuando experimenta la administración de los dones de sanidades? Quiero que vayamos un poquito más allá, pero todavía quiero que no dejemos de pensar en lo que está sucediendo en la vida del apóstol Pedro y de los apóstoles. Versículo 12 del capítulo 5 dice que los apóstoles hacían muchas señales milagrosas, y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, el lugar, ¿verdad?, donde había acontecido esta extraordinaria conversión. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente lo tenía en la más alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, nota lo que dice el versículo 14, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Qué gran tiempo de avivamiento, mis amados hermanos y amigos. Al iniciar esta sanidad de este cojo, miren todo lo que ha traído. Cómo la iglesia ahora se ha extendido. Cómo la iglesia ahora se ha extendido por muchos lugares. Cómo muchas multitudes ahora creen, hombres y mujeres. De la respuesta de la iglesia cuando experimenta la administración de los dones de sanidad debe ser una respuesta de acercarse al Señor, de glorificar al Señor, de darle gloria al Señor. Para ir cerrando y terminando, versículo 15 del mismo capítulo 5. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba, dice, a los enfermos a las calles, en camas, en camillas. Dice, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasara. Qué hermoso, ¿verdad? La sombra de Pedro. Hay una canción que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero dice, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro. Era el poder de Jesús, el poder del Nazareno. Ese poder actuaba sobre la gente, ese poder actuaba sobre las multitudes, ese poder actuaba sobre aquellos que estaban en cama, ese poder actuaba sobre aquellos que estaban en camilla, y ese poder puede actuar también sobre tu vida, sobre tu enfermedad y sobre lo que tú puedas estar atravesando y padeciendo, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Multitudes llegaban desde las aldeas, le rogaban en Jerusalén que llevasen allá a los enfermos, a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El nombre del Señor estaba manifestándose en esta ciudad, el nombre del Señor estaba rodeando esta ciudad, el nombre del Señor estaba en la boca de todas las personas, el nombre del Señor estaba en los corazones, y los apóstoles ahora son testigos del poder sobrenatural de Dios Todopoderoso. Y Dios desea que tú y yo también seamos testigos de ese poder. Había un gran despertar, hubo un gran avivamiento. Para terminar, ahora sí, quisiera por lo menos leer y no profundizar, pero sí quisiera leer lo que sucede en el capítulo 9 con el apóstol Pedro. El versículo 32 dice que mientras tanto Pedro viajaba de un lugar a otro y descendiendo a visitar a los creyentes en la ciudad de Lina,
allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado, otra persona que estaba lisiada y postrado en cama hace 8 años ya. Pero le dijo Eneas: Jesucristo te sana, Jesucristo te sana, levántate y enrolla ya tu camilla. Al instante fue sanado. Hoy el Señor quiere ministrar también nuestros corazones, y de la misma manera como Pedro dijo a Eneas: Jesucristo te sana, yo sé que el Señor quiere ministrar sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones su sanidad, su restauración, su poder se ha hecho una realidad en cada uno de nosotros. Entonces los habitantes de Lida, note cómo está obrando en la iglesia, y de Sarón, vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Y luego dice el versículo 36, interesante: había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, una creyente, que significaba Dorcas en griego. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás, ayudaba a los pobres. Y en esos días se enfermó y murió. Y llevaron el cuerpo para el entierro, lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído de Pedro que estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a dos hombres a suplicarle que por favor ven tan pronto como puedan, le dijeron a Pedro. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto en la parte alta, en la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas, ahí estaban llorando y le mostraban a Pedro las túnicas y la demás ropa que Dorcas, que esta mujer había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó, y él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Así que las noticias corrieron por toda la ciudad, y quiero ser enfática en esto, y muchos creyeron en el Señor. Los dones de sanidades son dados por el Espíritu a la iglesia. Y estos dones de sanidad que son dados por el Espíritu a la iglesia son una herramienta para que el nombre de Dios sea conocido, para que muchos puedan creer, para que la iglesia pueda reconocer el poder vivo del Dios Todopoderoso. Yo creo que el Señor nos está desafiando a que nosotros hoy podamos llegar delante del Señor con un corazón al decirle: Señor, necesitamos que tú en este tiempo sigas edificando a la iglesia a través de los dones, que tú sigas impartiendo tu poder, tu espíritu a cada uno de nosotros. Y quiero que podamos orar en este tiempo, y vamos a orar. Y si de pronto usted está atravesando una situación difícil y necesita experimentar también la sanidad, yo quiero decirte que Jesucristo está en medio de nosotros, y Él tiene toda la capacidad, Él tiene toda la autoridad de sanarte a ti, de restaurar tu vida. Y quiero animarte que tú ahí como familia puedas cerrar tus ojos. Si puedes tomarte de la mano de los tuyos, puedas orar conmigo y darle gracias a Dios por esta palabra. Dile: Señor, hoy te doy gracias, Señor, por lo que tú nos permites ver a través de tu palabra, Señor. Tú hoy nos recuerdas, Dios mío, cómo tú has edificado a la iglesia desde el primer siglo y sigues edificando a la iglesia a través de los diferentes dones que tú has dado, Dios mío, a la iglesia por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Y hoy vemos, Dios mío, cómo los dones de sanidad de Dios mío, son una herramienta para glorificarte a ti sobre todo. Son un instrumento para dar a conocer, Dios mío, el nombre de Jesucristo. Son un instrumento, Dios mío, y son una puerta para que el nombre de Jesús, Dios mío, sea dado y enseñado, Dios mío, a todas las naciones, Señor. Hoy oramos, amado Señor, para que tú, Señor, para que tu poder, Dios mío, pueda actuar hoy en medio de la congregación, Dios mío. Esa es la oración, Dios mío,
que sale de lo más profundo de mi corazón, Dios del cielo. Yo te pido, Dios amado, que tu palabra pueda traer aliento, que tu palabra pueda traer fe, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, pueda avivar, Dios mío, los corazones en este tiempo. Y aún, Dios mío, si hay una persona, Dios del cielo, que está, Dios mío, atravesando por una enfermedad, Dios mío, que está cansado, Dios mío, hoy oro, Dios mío, para que el poder tuyo, Dios mío, para que el poder sobrenatural, Dios mío, de Jesús de Nazaret, Dios mío, sea ministrando su vida, Dios mío. Sabemos que en medio de la iglesia hay muchas personas, Dios mío, enfermas. Sabemos que en este tiempo, Dios mío, en medio de esta pandemia hay muchas personas que están sufriendo a causa de esta enfermedad. Pero hoy oramos, Dios mío, para que tu gracia, Dios mío, para que tu poder, Dios del cielo, sea ministrando hoy la vida. Yo te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que tú ministres los corazones, ministra las vidas en este momento, en este tiempo, Dios mío. Toda enfermedad, Dios mío, sea ministrada por el poder tuyo, en el nombre de Jesús, Dios mío. Mira cada familia de la iglesia, Dios mío. Mira aquellos, Dios mío, que hoy necesitan, Dios mío, ser ministrados, Dios mío, a través de este don de sanidad, Dios mío. Hoy te pido, Dios amado, que tu poder se perfeccione en ellos, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Reconocemos que no es el hombre, reconocemos, Dios mío, que no era la sombra de Pedro, reconocemos que no era Pedro, era el poder de Jesucristo, era el poder del Nazareno, y ese poder, Dios mío, queremos que sea evidenciado en cada una de las personas que hoy necesita, Dios mío, sentir la administración tuya, Señor. Hoy oramos, Señor, porque queremos ser testigos de tu obra. Queremos ser testigos de tu poder. Queremos ser testigos, Dios mío, de tu amor, Dios mío, por la iglesia. Queremos ser testigos, Dios mío, por esa restauración, Dios mío, en la cual tú enviaste a Jesucristo, Dios mío, para que nosotros podamos creer, Dios mío, en Él, y por Él podemos ser sanos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti toda la gloria, a ti todo el honor y a ti toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y que la paz de Cristo pueda estar sobre cada una de sus vidas. La palabra del Señor dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de cada uno de los que creen en Él. Quiero orar por la iglesia, quiero orar por su vida, quiero animarle a que en este momento usted pueda inclinar su rostro ahí en su casa, pueda unirse con su familia y vamos a pedirle al Señor hoy que bendiga a su pueblo. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, amado Padre, por esos dones hermosos, por esos regalos, Dios mío, que has dado a la iglesia, Señor, oh Dios eterno, para que tu propósito sea cumplido, Señor, a través de nosotros, Señor. Queremos rogar en esta mañana, Señor, que a quien le has dado ese don de sanidad, amado Dios, Señor, le permitas ejercerlo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oh Dios. Señor, que tú quites todo temor, amado Padre, y que tú le des la convicción en el Espíritu Santo a poder moverse en el momento, Señor, oh Dios, que tú así lo dispongas, amado Padre, en el tiempo tuyo, conforme a la voluntad tuya, Señor, oh Dios. Y así con respecto a los otros dones que has dado a los miembros de la iglesia, Señor, oh Dios, que cada don, Dios mío, sea manifestado en el nombre de Jesucristo, porque tu pueblo lo necesita, Señor, oh Dios, porque para eso tú lo has repartido al cuerpo, para que tu iglesia sea edificada, amado Padre. Quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que en este día, Padre de la gloria, si hay alguna persona enferma, tú seas sanándola, Señor, oh Dios, por las llagas de Jesucristo, por el poder que hay en el nombre de Jesucristo, Señor, oh Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó para que nosotros, Señor amado, anduviésemos en vida nueva, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, oh Dios, que por sus llagas nosotros somos sanados, Señor, somos curados. Quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesucristo, que también, Señor, reparta fe, Señor, en este día, Padre, para que aquel que está enfermo, Señor, oh Dios, sea sano, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. También
te rogamos, Señor, oh Dios, que seas ministrando los corazones, las mentes, amado Padre, que la paz tuya, Señor, gobierne, Señor, nuestros corazones, Señor. Aquellos que están, Dios mío, confundidos, perturbados, amado Padre, aquellos, Dios mío, que viven ansiosos, Dios mío, angustiosos, amado Padre, oh Dios eterno, Señor, que no pueden conciliar el sueño, Señor, te rogamos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo, que pongas tus ojos sobre ellos hoy, Señor, y tú seas ministrándole con el poder del Espíritu Santo. Restaura sus vidas, Señor, trae paz, trae bienestar, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aquellos que están en tinieblas, Señor, oh Dios, oramos para que les alumbre la luz de Cristo, Señor, que abras la mente, el entendimiento, Dios mío, y puedan, Dios mío, comprender tu gran amor, tu infinita misericordia, Señor, y puedan abrazarla en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, gracias, Señor. Oramos hoy, Señor, por nuestros hogares, por nuestras familias. Te rogamos que bendigas nuestros hogares. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor bendiga a tus hijos, a los hijos de tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor te libre de todo mal, de todo accidente, de toda obra mala, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu mente, tu corazón, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. A ti damos toda la gloria, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, iglesia y amigos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde.